La mayoría solo dirá, qué terrible, y continuará cenando. Esta es una reflexión que hacemos acerca de la violencia que se vive en el Estado y en todo el país. La película Hotel Ruanda nos ofrece una escena como punto de partida para esta reflexión. Hace mención acerca de los acontecimientos sucedidos de abril a junio de 1994 sobre el exterminio de la población de raza Tutsi. Casi 1 millón de personas mueren a mano de sus vecinos usando hachas, asusados por el gobierno y grupos paramilitares. Paul, quien es el protagonista, hace uso de todos sus recursos para proteger a la gente que se refugia en el hotel como último recurso. Y hay una escena donde antes de que los extranjeros sean rescatados, solicita a los periodistas que allí se encuentran que graben todas las escenas que están pasando. Él, en su lógica, piensa que ante estos terribles acontecimientos, las naciones no se quedarán de brazos cruzados. A lo que, pues, los periodistas le contestan, Paul, las personas, al ver todo lo que está pasando aquí, solamente dirán, ¿qué cosas terribles están pasando? Y seguirán comiendo. Estas palabras describen la trágica situación de algunos sectores de nuestra cansada sociedad occidental, marcada por lo que el Papa Francisco llama la globalización de la indiferencia. La anticultura del descarte, usando nuevamente las palabras del Papa, se manifiesta también entre nosotros, sobre todo en la pérdida de sensibilidad ante el sufrimiento de los demás, ante las alarmantes cifras de personas desaparecidas, torturadas o asesinadas a lo largo de todo el territorio nacional, ante el drama de la guerra, del desplazamiento forzado y las proporciones inauditas que han alcanzado la violencia y el crimen organizado. Es cierto que en estos momentos los medios están hablando casi a todas horas del espantoso hallazgo en un rancho del municipio de Teuchitlán, aquí en Jalisco, el campo del horror donde se adiestraba a quien previamente se había cooptado para sumarlo a las filas de los grupos criminales. Allí también se torturó, asesinó y luego fueron desaparecidos una gran cantidad de personas, muchas de ellas jóvenes. Las impresionantes imágenes que han circulado causan ciertamente horror e indignación. Lo cierto es que son solo una muestra del terrible drama que azota prácticamente todo el territorio nacional, ensangrentado por la acción de los grupos criminales y por la inacción, o peor aún, la complicidad de las autoridades. ¿Serán estas imágenes suficientes para despertarnos de nuestro letargo e indiferencia ante el sufrimiento casi omnipresente que nos rodea? Con tristeza intuimos que la respuesta a esta pregunta es muy probablemente no. Lo más seguro es que al ver las imágenes nos limitemos a decir qué terrible y luego seguiremos cada uno en lo nuestro. En tiempos de la persecución religiosa, nuestro país fue testigo de una generación de hombres y mujeres valientes, cuya sangre fue derramada al grito de ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! Hoy, no es solo la sangre de los mártires la que tiene teñido de rojo el territorio nacional, sino la de tantas y tantas otras personas que en los últimos años han muerto a causa de la terrible violencia que estigmatiza nuestras comunidades. No se trata de casos aislados, sino de una situación generalizada que afecta tanto a las grandes ciudades, los centros comerciales y restaurantes de las zonas más exclusivas, como a los pequeños pueblos dispersos en el campo, las grandes carreteras o los caminos de terracería. La pugna de los cárteles por el control del territorio, aunada a una fallida estrategia de seguridad de parte del gobierno, pero sobre todo, la falta de una auténtica vida cristiana han contribuido a materializar lo que hoy lamentamos. Las tragedias que se viven todos los días, las continuas desapariciones, los secuestros, extorsiones, asesinatos, la enorme cantidad de personas, entre ellas un grupo nada despreciable de adolescentes y jóvenes embrutecidos por el alcohol y por las drogas. Tantos otros que se suman cada día a las filas del crimen organizado no constituyen situaciones aisladas y desconectadas entre sí, sino un fenómeno que extiende sus tentáculos a todos los rincones de nuestro lastimado país. Estas semillas germinan y se robustecen en un terreno marcado por la pobreza, la marginación, las carencias educativas, la corrupción, la impunidad y, ¿por qué no decirlo?, también la incapacidad de nuestros gobernantes para hacer frente a problemas que, si bien no son nuevos, se han incrementado de modo exponencial en los últimos años. Todos, personas e instituciones, estamos llamados a hacer un examen de conciencia. También en la Iglesia hemos de hacernos esta sana autocrítica. ¿Qué hemos hecho, o sobre todo, qué hemos dejado de hacer que nos ha conducido a esta situación tan trágica? ¿Hemos verdaderamente formado conciencias? ¿Hemos fortalecido fuertemente a la familia?
Hemos brindado a los padres de familia las herramientas necesarias para la formación de sus hijos, para que estos sean capaces de resistirse a la tentación de idolatrar el dinero. ¿O es que acaso muchos de los sectores se nos han ido de las manos por quedarnos en la formación de una religiosidad popular que no alcanza a tocar los corazones y que tampoco transforma vidas? La providencia nos ofrece la oportunidad de replantear nuestras prioridades. Se trata de ofrecer itinerarios de formación que ayuden a que la fe se traduzca en obras concretas. Es particular la importancia de la formación de los laicos, ya que esa misión radica en configurar las realidades terrenas e impregnarlas de los valores y de la luz del Evangelio. Para que eso se realice es necesario no solo la máxima competencia y las habilidades profesionales en el campo de cada uno, sino que también una vida interior auténtica y sólida unida al conocimiento de la doctrina social de la Iglesia. Evangelizar quiere decir despertar y formar las conciencias. Es suscitar en cada persona y en cada comunidad las energías morales que los hagan capaces de trabajar con todo por el bien de todos sus hermanos, incluso cuando eso requiera sacrificios personales. Evangelizar es también ponerse del lado del que sufre, del que ha perdido a un ser querido, o tender una mano a aquellas personas que se encuentran en situaciones en las cuales se han visto inmersos por la inexperiencia o la desesperación. Ante este terrible panorama no son pocos los que esconden la cabeza o prefieren mirar hacia otra parte. Otros, nuestra impresentable clase política de modo particular, lucra electoralmente con estas desgracias sin proponer y promover soluciones reales, contundentes, pues lo único que les interesa es acceder a los puestos públicos y a los beneficios que ellos traen consigo. No ignoramos que son muchos también los que interpretan su vida solo desde la lógica del tener y del gozar, al precio que sea. En este contexto, mientras tantas personas en nuestro país están sufriendo de modo dramático, no faltan los que luchan por el reconocimiento incluso jurídico de un supuesto derecho a la transgresión y al vicio. En definitiva, muchos llevamos una vida casi al límite de la ruina, sin darnos cuenta del peligro en el que nos encontramos, hasta que las balas tocan a la puerta de nuestro círculo más cercano, cobrando la vida de personas inocentes que simplemente estaban en el sitio en el que tendría lugar la balacera del día. Y es que cuando se usan demasiado los sentidos externos, cuando lo único que se busca es entretenerse y pasar el tiempo, entonces se atrofia el órgano que nos permite percibir el carácter sagrado de cada vida humana. Es la consecuencia de un mundo que ha decidido vivir de espalda a Dios. Cuando Dios no está presente en la propia vida, cuando pareciera que no tiene nada que decir a nuestra sociedad, se derrumban los cimientos sobre los que se sostiene la dignidad absoluta del ser humano, y entonces el mundo se autodestruye. Los cristianos tenemos una profunda certeza. Es necesario volver a Dios, con todo el corazón, pero no un Dios cualquiera, sino al Dios con el rostro de Cristo, un rostro que es amor, que se entrega y sufre por nosotros para abrirnos la puerta a una existencia auténticamente humana. El grito de las madres y padres que han perdido a sus hijos acompaña el devenir de nuestro presente, como una especie de música de fondo que solo dejan de escuchar los que han decidido hacerse sordos. Es un clamor que se eleva al cielo, al que debemos asociar nuestras voces, unidos en la plegaria, rogando al Señor que tenga compasión de su pueblo, a María Santísima, la Virgen del Tepeyac, la pacificadora de Zapopan, la Madre que desata los nudos, para que nos alcance la gracia de encaminarnos con paso firme hacia una sociedad más justa, solidaria y sensible. Ella nos recuerda que la altura moral de una comunidad se puede medir en su capacidad de comprometerse con los que están sufriendo. Recurramos también a San José, el único entre los santos del cielo que puede dirigirse a Jesús como hijo y a María Santísima como a su esposa. Él, que salvó la vida del Salvador y protegió su frágil infancia, nos ayuda a convertirnos en artesanos de una nueva civilización del amor. Con profunda preocupación y muy unidos en la oración por el bien de nuestra patria y el cese de la violencia en México y en el mundo.